Bueno, les doy la bienvenida a este taller. Esta vez es para la superación del dolor por muerte de un ser querido. A veces sucede de que pasamos por situaciones en las que perdemos a alguien o vivimos la muerte de alguien como una pérdida. Entonces, hoy vamos a comprender cómo sanar eso, cómo comprenderlo más allá de lo más conocido. También vamos a hacer al finalizar una meditación para liberar ese sentimiento de dolor que queda por la muerte. Bueno, y todo esto que yo les voy a explicar se basa también en mis conocimientos de biodescodificación, de psicoterapia breve, estudios de budismo y también estudios respecto a la espiritualidad. Así que vamos a continuar. Todo comienza con un viaje. Como dice ahí, cuando la persona sabe que va a morir, su alma ya lo sabe. O sea, ¿a qué se refiere esto? Antes de que la persona tenga conocimiento de que está cercana al final de su vida a nivel terrenal, su alma ya lo sabe porque todos tenemos un contrato álmico. Todos, independiente de quién sea, si es persona o mascota, todos venimos a encarnar durante un tiempo establecido. Y eso es un contrato que nosotros hacemos antes de nacer. Por eso hay personas que, por ejemplo, viven una cantidad de tiempo que podríamos considerar alta, que es, no sé, más de 90 años, como hay personas que ni siquiera alcanzan a nacer y mueren antes, mueren en el útero. Hay niños, o sea, es independiente. A todos nos toca que ese contrato de vida llega a su edad de término y ya no hay vuelta atrás. Bueno, dice, incluso antes de que se enferme, se prepara para el final de su existencia en el plano terrenal para pasar al plano espiritual. Cuando una persona no tiene conocimiento de que ya está al final de su vida, por ejemplo, una persona que no tiene una enfermedad terminal, su alma de todas maneras ya lo sabe y empieza a hacer cosas como, por ejemplo, despedirse de los seres queridos. Y a todo esto no me refiero al suicidio, me refiero simplemente que la persona ya termina su etapa aquí. La persona empieza a dejar sus cuentas saldadas o las rencillas, los rencores, todas esas cosas que viene arrastrando de esta encarnación, las empieza a solucionar de modo como intuitivo e inconsciente, pero en el fondo lo que pasa con la persona es que se está preparando para su partida. Distinto es cuando una persona ya sabe que va a fallecer. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad terminal o una enfermedad que no tiene cura. Todavía no pasó ahí. Cuando la persona sabe que va a fallecer, claro, todas estas cosas las hace de modo consciente. Claro que todos enfrentamos la muerte de un modo distinto. Eso es independiente en cada uno. O sea, cada persona es un mundo. Por lo tanto, por ejemplo, para mí puede significar tranquilidad porque sé que voy a ir a otro lugar mejor, como para otra puede significar algo terrible porque tiene un gran apego a lo terrenal y así. Entonces, todo depende de la persona en especial. No podemos generalizar aquí. Pero sí hay algo que es el viaje. O sea, el viaje es cuando nosotros ya nos preparamos para partir a estas dimensiones espirituales. Ya dejamos de depender de un cuerpo físico para poder partir ahora a nuestra vida espiritual. Y como dice ahí, duelo significa dolor, por eso se llama duelo. Duelo es el que viven las personas que se quedan en el plano terrenal. Aquellos que nos quedamos en este lugar
somos los que vivimos esto como una pérdida, lo que decía antes. Cuando una persona pierde al ser querido o vive esta situación de no poder despedirse, por ejemplo, o simplemente esa persona que tú amas deja de estar, ya, a eso se le llama duelo. Y este dolor es un dolor emocional. Entonces, el dolor emocional se manifiesta como un duelo. Esto es para comprender a quién nos referimos con duelo. O sea, duelo, dolor. Aquel que está en una etapa de pérdida, después de que el ser querido ha fallecido o ha muerto, se queda atrapado en esta situación. Y en este duelo hay etapas, que son las que podemos ver aquí. El impacto, que sería la primera etapa del duelo. El impacto es cuando tú te enteras que ha ocurrido el fallecimiento o la muerte. Aquí pueden ser de distintas formas. Por ejemplo, en el impacto la persona se enfrenta a una situación difícil en la cual tiene que asumir que ese ser querido ya no va a estar. Entonces, el impacto es el momento inicial, en donde está el shock, en donde uno se entera o se da cuenta de que ese ser querido falleció, o ya no va a estar o ya no está con vida. Después del impacto viene la negación, que sería esta segunda etapa. La negación está basada en que cuando nosotros nos hemos enterado de este fallecimiento, puede ser que pasemos a no aceptarlo. Negación es negar, o sea, no acepto lo sucedido, por lo tanto, no continúo con mi vida, sino que es que me estanco en esta etapa de mi vida entre el impacto y la negación. Las personas que viven en negación pueden llegar a experimentar sentimientos como si no hubiera pasado nada. Siguen su vida como nada, así como si no hubiera ocurrido esta muerte o no hubiera habido esta pérdida. Incluso, por ejemplo, si es un familiar o alguien muy cercano, pueden seguir poniendo la mesa para esa persona también. O pueden seguir haciendo las cosas que hacen normalmente como si nada hubiera sucedido. Bueno, eso es la etapa de negación. En la etapa de negación, la persona no ha aceptado que ese ser querido ya no está. Luego viene la etapa de regateo. La etapa de regateo es aquella en que la persona trata de evitar esta muerte. Pero claro que es imposible porque ya ocurrió. Pero aún así, la persona podría llegar a tratar de negociar con Dios o con un ser superior que le traiga la vida a su ser querido. Esto va muy unido a la negación, porque la persona no ha aceptado que ese ser querido ya no va a seguir, por lo tanto, intenta traer a la vida a aquel que ya no puede volver. Después tenemos la rabia. En la etapa de rabia, la persona siente una rabia que puede ser dirigida hacia ella misma o hacia él mismo, como también puede ser dirigida hacia el ser querido que falleció. Cuando experimentamos la rabia, sentimos esta sensación de enojo constante. Es una sensación incontrolable y puede ser que la persona descargue su rabia en contra de sí misma o en contra de los demás. Por ejemplo, cuando una persona está en etapa de rabia con el que falleció, puede ser que le diga a ese ser querido que ya no está, lo piense y le diga, eres un
no sé, y ponga palabras ahí agresivas en contra de la persona por haberle abandonado, por haberse ido, cuando en realidad eso no puede permitirse, no puede ser, porque en el fondo la muerte cuando llega, llega, no hay más que hacer. O cuando es hacia sí mismo, la persona empieza a pensar y dice, ¿y si yo no hubiera estado en tal lugar y hubiera hecho tal cosa, hubiera podido evitarlo? Entonces se enoja consigo misma la persona por no haber evitado esta situación. Sin embargo, no se puede evitar, porque como dije antes, cuando es un contrato de alma, ya no hay nada más que hacer. Luego viene la tristeza. La rabia es lo superficial, pero lo profundo es la tristeza. Aunque hay personas que no pasan por la rabia, sino que van directo a la tristeza, como hay otras que no pasan por la tristeza y pasan directo a la rabia. Aquí la persona está ya conectando con lo más profundo, que es ese dolor emocional que tiene que ver con el duelo. Entonces la persona empieza a experimentar ganas de llorar, sensación de desamparo, de desolación, se siente que le falta algo o que le falta a esta persona o este ser querido que ya no está. Entonces la persona que siente tristeza conecta tanto con esta sensación que ya no puede hacer otra cosa más que pensar en su dolor, en su tristeza o incluso puede llegar a la depresión. Después que la persona supera esta etapa, aquí viene una etapa crucial, que es el sentido, encontrarle sentido a lo vivido. Cuando la persona ya superó la rabia, superó la tristeza, pasa a encontrar un sentido a la muerte. El sentido de la muerte significa el empezar a aceptar, aunque todavía no lo hace del todo. Todavía está en una etapa intermedia en que trata de aceptar estos sentimientos, aceptar el hecho de que esa persona ya no va a volver. Entonces, ese sentido puede ser, bueno, por ejemplo, cuando uno piensa y dice, quizás en cierto modo fue lo que la persona necesitaba o lo que la persona quería cuando la persona está muy enferma, por ejemplo, o era lo que tenía que vivir, pero ahí empieza a elaborar una aceptación, pero inicial. Entonces la persona le encuentra un sentido a todo esto e incluso puede empezar su etapa de sanación. Aquí Amarilis pone, mi madre falleció el 14 de febrero, pasé del impacto al dolor. Sí, totalmente. Yo creo que todos hemos vivido alguna muerte de un ser querido. A mí también me tocó mi mamá y me han tocado varios gatitos. Para mí mis gatitos son como hijos, así que también he experimentado esa sensación. Y bueno, antes yo no conocía todo esto, por eso también me gusta compartirlo, porque en el fondo cuando uno empieza a entenderse, también puede sanarse. En mi caso pasé a la negación inmediatamente. Bueno, pero vamos a seguir con esto y ahí hablamos más. Ya, entonces le empezamos a encontrar un sentido a la muerte. Luego pasamos a la comprensión, que es comprender que no se pudo evitar y que no pudo ser de otra manera. Aquí en este punto, en el de la comprensión, es cuando nosotros podemos ya aceptar qué sucedió. Pero mientras uno esté en esta etapa de preguntarse, ¿y si yo no hubiera ido a tal lugar? ¿O si yo hubiera estado con esa persona o mi ser querido? ¿O si yo hubiera hecho esto y no esto otro? Y es natural pensar estas cosas. Creo que todas las personas pasamos por eso, que es esta etapa de cuestionamiento. Pero cuando logramos comprender de que por mucho que nosotros hubiéramos hecho, no lo habríamos podido evitar, es cuando ya podemos descansar y podemos empezar a sanarnos.
Cuando tú comprendes de que en punto 1 esto era un acuerdo álmico, el tiempo de vida que uno va a tener en este lugar, en la tierra o en la encarnación que nos toca vivir en el presente. Ahí tú ya puedes soltar la responsabilidad y puedes soltar esta sensación de insatisfacción por no haber logrado lo que tú querías, que es haber salvado a la persona. También en la parte de comprensión podemos comprender al ser querido. A veces están tan mal, tan enfermos, que lo mejor que les pudo pasar era partir. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han tenido familiares con enfermedades dolorosas o enfermedades que son de difícil recuperación o de muy pocas probabilidades de recuperación, muchas veces para esas personas la muerte es un descanso, porque seguir así para ellos es más que vida, una tortura. Entonces también hay que ponerse en todos los lugares, en todas las situaciones. Y en ese caso, para esa persona puede ser lo mejor. Y luego viene la etapa de integración, que es cuando tú ya integras lo anterior, integras en tu interior, en tu psique, en tu mente, en tu corazón, que esto ocurrió. Ahí ya tú integraste la comprensión, le encontraste el sentido y pudiste pasar de todo esto anterior, ahora hacia la aceptación. Cuando nosotros aceptamos que eso ocurrió y le damos lugar a eso en nuestra vida, es cuando generalmente la persona ya está a un paso de la superación total. Sin embargo, hay personas que podemos volver de esta etapa de la aceptación nuevamente a conectar con la rabia o la tristeza o la comprensión y así. Esto no es un orden específico para todos. Hay personas que pueden saltarse la negación y del impacto a la tristeza, como decía Marilis, o podemos pasar del impacto a la rabia o del impacto a la negación. O sea, es variable. Y también podríamos estar a un paso de la aceptación y nuevamente recaer en la tristeza, nuevamente recaer en la rabia. Y eso es totalmente normal, porque todos somos diferentes, entonces necesitamos un tiempo para poder integrar todo esto. Una vez una persona me escribía porque quería superar un duelo en un plazo de 3 meses. Y eso es prácticamente imposible, no se puede, porque todos tenemos que vivir estas etapas para poder superarlas. Entonces, cuando uno recién lleva 3 meses de la muerte de un ser querido, por lo general estamos acá, en tema de rabia y tristeza. Por lo general es una de estas partes. La persona todavía no lo ha superado del todo. Y también depende de si la persona pudo despedirse de su ser querido o no. Cuando la persona no ha podido despedirse del ser querido, por ejemplo, en el caso de fallecimientos o muertes que son de un día para otro o inesperadas, ahí no te pudiste despedir. Entonces, es más difícil superar el duelo que cuando tú ya viste a tu ser querido que está llegando al final de su vida, que no sé, es un adulto mayor que ya está enfermo, tiene muchas enfermedades que le van a llevar a ese término. Entonces es completamente diferente una situación de otra. Sin embargo, en lo general pasamos por todas estas etapas. Ya, entonces la aceptación, la persona recién logra todo lo anterior, que es la integración, la comprensión, el sentido. Y puede pasar al perdón, pero esto no siempre sucede porque no siempre hay algo que perdonar. Pero puede pasar que la persona, por ejemplo, haya guardado tanto rencor o tanta rabia en contra de ese ser querido que después necesite perdonarle porque se fue, o porque ya no está, o porque, no sé, en el caso de las personas que se suicidan, por ejemplo, ahí dejan muchas incógnitas, muchos
rencores en aquellos que quedaron vivos, y es porque no logran comprenderlo. Sin embargo, aquí en la etapa de perdón, nosotros podemos liberarnos completamente y también perdonarnos a nosotros mismos por no haber hecho algo más en aquellas personas que piensan que podrían haber hecho algo más. Entonces, el perdón es hacia uno mismo y hacia el ser querido o hacia los demás. Y luego viene la última etapa, que es reinvertir en la vida. O sea, nuestro enfoque deja de ser el duelo y pasamos a vivir nuestra vida de un modo diferente, claro está. Sin embargo, habiendo ya integrado y aceptado todo esto que hemos vivido en base a la pérdida del ser querido, ya nosotros podemos asumirlo como parte de nuestro pasado. Sin embargo, eso no significa que dejemos de recordarle, sino que ya no le recordamos con dolor. Si fue un ser querido, lo vamos a recordar con amor. Entonces, estas son las etapas principales del duelo y podrían identificar en cuál de ellas se encuentran. Se espera socialmente que uno supere un duelo en un plazo variable de 6 meses, pero es poco tiempo para superar un duelo y todo depende de cómo fue esa pérdida. Como decía antes, no es lo mismo perder un ser querido que ya está enfermo, que tiene una enfermedad terminal y que tú sabes que no va a llegar mucho tiempo más de vida, como aquello que ocurre de repente, es inesperado y no sabes más que te enteras de la noticia. O incluso otro de los duelos más terribles también es aquel en el cual la persona pierde un hijo. Se dice que los duelos más fuertes son los relacionados con la pérdida de un niño o una niña, o sea, un pequeño. Y es porque naturalmente no se espera que alguien que está recién iniciando su vida se vaya tan pronto. Y otro de los duelos difíciles también es cuando ha desaparecido el ser querido, cuando no hemos visto al cuerpo del fallecido o de aquel que murió. Entonces, en esos casos también es mucho más difícil superar el duelo porque el inconsciente y nuestra parte consciente también necesita ver que hay algo ahí, hay algo que se ajusta a la realidad y te muestra que realmente sucedió eso, que no es parte de tu imaginación. Ujú. Amarilis dice, yo entré a su pieza y me traje algunas cosas de ella y puedo decir que estoy bien superando, súper. Mira, el plazo más o menos normal de un duelo puede llevar hasta 2 años. O sea, lo mínimo son 6 meses. Lo máximo pueden ser 2 años, pero he conocido personas que incluso llevan 10 años en el duelo. ¿Y cómo podemos saber si alguien está en duelo? Justamente por aquello que dijo Amarilis, que es que tú tomas un objeto o algo que pertenecía a la persona y ya no te produce dolor, ya no te produce tristeza ni rabia ni nada negativo. Al contrario, tú puedes recordarle con amor, puedes recordarle con este cariño que le tenían en vida. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que ha superado el duelo cuando ya no sufres, cuando ya no te duele la experiencia de lo vivido. Si tienen preguntas las pueden hacer o si tienen alguna acotación también o algún aporte. Bueno, acá pasamos a la parte siguiente que es la transformación del alma. Aquí yo puse una imagen de una mariposa porque es tal cual. La transformación del alma se logra gracias a las experiencias vividas terrenalmente. Cuando una persona está en etapa de muerte, porque hasta ahora vimos qué pasa con aquel que quedó vivo, pero ahora vamos a ver qué pasa con el que falleció.
o con el que ya partió, que ya se desprendió. Es igual que una mariposa, se transforma. Y esta transformación es gracias a todas las experiencias vividas. Entonces, la persona es igual que si pasara de este estado de oruga al de mariposa. El cuerpo sería nuestra etapa de oruga. Y cuando ya estamos listos, cuando ya hemos cumplido nuestra etapa de maduración aquí en la tierra, pasamos a la etapa espiritual. Y es ahí cuando nos desprendemos de la crisálida y todo lo que tiene que ver con este proceso de maduración de la mariposa. Y nuestras alas representan el hecho de ya no depender de las leyes físicas. Carolina me dice, ¿cómo es el duelo? Etapas de las exparejas que estuvieron mucho tiempo juntos. Pero aquí estamos hablando de muerte. ¿Tú te refieres a muerte, Carolina? Si es por muerte, es la misma que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces, cuando nosotros ya pasamos al mundo espiritual, somos como mariposas porque no nos duele nada. O sea, en realidad el dolor es algo físico, no es algo espiritual. Ya Carolina me respondió y me dice que no es por muerte, es por término. Ya, hoy no se trata de eso el tema, sin embargo, quizá en otro taller hable de eso, temas de pareja, pero aquí no. Sin embargo, son parecidos los duelos, son similares. En general son similares, pero hoy estamos hablando de la muerte. Bueno, ya todo esto, temas de muerte, aquí en el occidente vemos la muerte como algo muy negativo, algo muy triste, algo muy desolador. De hecho, las personas tienen tendencia a vestirse de negro porque el duelo representa el negro y el negro representa el luto. Y en el oriente no se vive de la misma manera. En el oriente se vive como una transformación, justamente como lo que yo le estoy mostrando. Se vive como un cambio de etapa. Es un no te perdí, sino nos vamos a volver a encontrar en otro momento. Porque en el oriente, como son culturas milenarias que consideran el espíritu, no aquí en el occidente. Aquí en el occidente recién estamos empezando a conocer la parte espiritual, pero en el oriente ya lo tienen integrado hace muchos años, milenios. Entonces, para ellos, la muerte es nada más que una transformación, un cambio de etapa. Es como quien se cambia de casa. Y asimismo se vive en todos los sectores en los cuales está muy presente la parte espiritual. En cambio, cuando nosotros nos ajustamos a solo lo real o lo físico, dejamos de considerar esta parte espiritual que tiene que ver con la transformación del alma, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, el cuerpo viene a ser como un envase, un estuche, algo donde habita el alma, pero no es el alma. No somos nosotros el cuerpo. El cuerpo nada más es un accesorio de nosotros. Igual que cuando tú te subes al automóvil y lo empiezas a manejar, tú no eres el automóvil, simplemente eres quien maneja el automóvil. Ya. Nuestra alma es quien maneja nuestro cuerpo. Entonces, cuando llega esta etapa de término en la encarnación, pasamos a desprendernos de esta parte física y pasamos a la parte espiritual. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por ejemplo, no sé si alguna de ustedes ha escuchado alguna vez de los espíritus o almas en pena, que son almas que se quedan atrapadas en los planos terrenales, pero sin un cuerpo físico. Estas almas lo que hacen es, no sé, por ejemplo, prender y apagar luces, emitir sonidos, o en la noche se ven como sombras que pasan. Bueno, todas ellas son almas atrapadas aquí en estos planos terrenales, que no han logrado partir.
Sin embargo, se manifiestan porque buscan ayuda y la necesitan para poder ascender. Y aquí podemos ver las etapas del alma. Tenemos la separación del cuerpo físico. Esta es la primera parte. O sea, la persona fallece o muere y el alma se desprende del cuerpo físico. Sí, Amarilis pone, muchas almas o espíritus se quedan por el ego, o sea, por el ego material. Así es. Ya. Primera etapa, desprendimiento. Y de hecho, hay estudios científicos que comprueban que el alma tiene un peso que es aproximadamente 21 gramos. Se han pesado personas antes y después del proceso de desprendimiento. Bueno, en internet pueden encontrar mayor información respecto a eso. Luego viene la liberación de las ataduras terrenales. Y justamente, como decía Marilis, aquí es donde las personas se quedan atrapadas. Porque tienen que desprenderse de todo lo que es material. Desprendimiento de los bienes materiales, de los seres queridos y de todo lo que consideraba parte de su última encarnación. Si la persona no se desprende de esto, no va a lograr trascender. Se va a quedar atrapada. Y esto también aplica a las mascotas, por si acaso. Cuando un ser querido, yo digo ser querido porque me refiero a todo, humanos y mascotas. Cuando un ser querido se queda prendido o prendida de aquel o aquella que sufre por su muerte o por su dolor, esta persona que ya no está en el cuerpo físico no puede irse. Porque nosotros, los vivos o los que estamos encarnados, los atraemos con el pensamiento. Entonces no pueden trascender, se quedan atrapados. Esto es lo que nosotros hacemos desde la parte terrenal, los que estamos encarnados. ¿Y qué pasa con el desencarnado? Con aquel que ya no tiene cuerpo físico. Cuando fue una persona muy posesiva respecto, por ejemplo, a su casa, a su dinero, a los bienes materiales en general, puede ser que se quede en estos planos cuidando sus bienes materiales, por lo tanto no ascienda, se quede aquí. También cuando hay apegos con los seres queridos, por ejemplo, si esa persona se fue o pasó por este proceso de muerte y ve o siente que su ser querido le llora mucho, no logra superar el duelo, el ser querido que se fue queda atrapado, pero por preocupación, porque no puede partir si ve que su ser querido aquí en la tierra sufre. Entonces se queda aquí cuidando del ser querido que está vivo o que está encarnado. También puede ser por acuerdos sálmicos, que por ejemplo en vida se hayan prometido seguir juntos aún después de la muerte. Y también puede ser porque hay algo que le ata, algo material. Pueden ser sus pertenencias, a veces las personas se atan a cosas simples, no necesariamente como una casa, sino puede ser como una ropa, una joya o algo que usaba la persona. También puede ser que se ate respecto a los vicios que tenía. Si la persona cuando fallece era viciosa, no sé, fumaba o bebía alcohol o se drogaba, esas cosas quedan contaminando el espíritu. Entonces, la persona le cuesta más pasar el proceso de trascender porque esos vicios le mantienen todavía atado a este plano físico. Y para poder seguir en eso, se busca a alguien que tenga los mismos vicios. Bueno, esto ya son temas de espiritualidad total. Y la persona que tiene el vicio, entonces empieza a experimentar sensaciones negativas que no vienen de ella o de él, sino del fallecido que le acompaña.
Bueno, y aquí también en este proceso del desprendimiento y la liberación se desprende de la personalidad. Eso es lo último. Cuando la persona logra desprenderse de la personalidad que tenía aquí en la encarnación, ya pasa a un estado álmico puro. Porque el alma no es la personalidad. El alma tiene tendencias que son relacionadas con el amor, con lo más en conexión con la divinidad o con Dios o con el universo, que es como la conexión de todos. Pero la personalidad es algo que está más relacionado con lo físico, por ejemplo, la fecha en que nacimos, el signo zodiacal y cosas que son nada más que de este plano físico. Luego viene la ascensión a los planos superiores o inferiores de acuerdo al estado de conciencia en que terminó su etapa de existencia en el plano físico terrenal. Esto tiene que ver con que la persona, cuando fallece o cuando muere, depende de si terminó su vida en paz o no. Esto viene más de lo que es el budismo, por si acaso. En el budismo se habla de que nosotros tenemos que tener una vida positiva para poder llegar al final de nuestros días en paz, para poder llegar al final de nuestra etapa de vida sin deudas kármicas o sin temas pendientes con otros. Entonces, si la persona lleva una buena vida, lo más probable es que cuando fallezca va a pasar a una etapa superior de conciencia, en conexión con lo último que había desarrollado internamente. Si la persona se preocupó de crecer espiritualmente, de ser una buena persona, de ser un aporte a la sociedad, de hacer cosas positivas por los demás, va a incrementar su nivel de conciencia. Entonces, cuando fallezca o cuando muera, va a pasar a un estado superior en las dimensiones superiores. Pero aquel que no lo hizo, que no se dio el trabajo de mejorarse como persona, de desarrollarse como un individuo sano y positivo para los demás y para uno mismo también, pasa a los estados inferiores de conciencia. Y a esos estados inferiores de conciencia es lo que se le llama infierno. Pero esa palabra infierno viene de la religión, no es algo tal. Las religiones le han puesto nombre a estas etapas, pero son nada más que estados de conciencia. El estado de conciencia superior es donde tú te sientes en paz y en amor y en conexión con todos. Todos vibran en alta frecuencia. En cambio, cuando estás en baja frecuencia o en baja vibración o en estado de conciencia inferior, vibras en rabia, negatividad, emociones negativas y sentimientos negativos. Y además hay un karma negativo aquí. Y el karma, bueno, lo hemos visto en otros talleres, tiene que ver con las acciones que hemos hecho en vida. Cada vez que nosotros encarnamos en diferentes reencarnaciones, vamos acumulando karma y dharma. El karma tiene que ver con las acciones negativas y el dharma con las acciones positivas. Mientras más dharma haya, más va a ascender la persona en nivel espiritual. Y mientras más karma haya, más va a descender en los niveles espirituales. Bueno, los que pasan a los niveles superiores, al final es como otra vida. En esa otra vida tienen un entorno tranquilo, en paz. Así, más no sé porque no he pasado a eso, pero eso es lo que he estudiado, lo que he canalizado también. En cambio, los que están en los planos inferiores, para poder salir de ahí, primero tiene que haber una toma de conciencia de que necesitan ascender, necesitan cambiar, necesitan superarse, igual que los que estamos aquí en la Tierra. Entonces, ahí ellos dependen de otros, que son los vivos. Los que estamos encarnados podemos ayudar a aquellos que están en los planos inferiores de conciencia. Bueno, después les voy a decir cómo. Ya. Y después viene el trabajo de liberación y restablecimiento del alma a su nivel más puro, que puede ser a nivel terrenal, reencarnando,
o desde los planos espirituales superiores. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la persona tenía tanto karma o tenía un estado de conciencia tan bajo, tan denso, que no pudo ascender. Entonces viene una etapa de restablecimiento y purificación. En esa etapa, el alma puede estar un montón de tiempo, no sabría decirles cuánto, porque allá en los planos espirituales el tiempo no es igual que acá. Por ejemplo, un día de nuestra vida, allá en esos planos espirituales pueden ser equivalentes a 1000 años. O sea, es muy distinto. Bueno, en este estado he visto que hay almas que incluso vienen aquí a la tierra a ayudar a las personas que estamos encarnadas. Y vienen como en ayuda de, como de seres de luz. También hay otros que vienen en trabajos de sanación. Hay personas que siguen trabajando desde los otros planos, pero sin necesidad de un cuerpo físico. A ver, ¿quién activó el micrófono? ¿Hay alguien que quiera hablar? Merche. Merche tiene activo el micrófono. Merche, ¿quiere hablar? Hola guapa, buenas noches. Buenas noches. Era para deciros eso solo, perdona. Ya, gracias. A ti, bonita. Ya vamos a continuar entonces. Ya, entonces, el alma aquí en esta etapa, que ya está en esta etapa, o sea, en este punto de purificación, puede hacer trabajos como para seguir creciendo espiritualmente o purificándose. Y pueden hacerlo a nivel espiritual, sin necesidad de encarnarse en un cuerpo físico. Pero hay otros que se les da la oportunidad de encarnar nuevamente, pero tienen que cumplir el hecho de acumular dharma para poder seguir ascendiendo y elevándose espiritualmente. Hay personas que incluso encarnan en forma de animales. Y esto también entra en el budismo, por si acaso. Después yo les voy a mostrar los libros de donde también pueden estudiar más del tema. Entonces, por ejemplo, si alguien era persona y después encarnó como animal, puede ser que haya acumulado mucho karma como persona y después pasa esta etapa de animal para poder purificarse. Se purifica gracias a la entrega que hace como animal o como mascota y luego pasa a la etapa de persona nuevamente. Hasta que alcanza su pureza máxima en la cual ya no necesita seguir encarnando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las almas que han trascendido, que ya han pasado a otros planos? Bueno, lo primero es la oración. Creer en Dios o en una divinidad o en esta energía superior del universo es lo primero. Entonces, cuando tú has tenido un ser querido que ya trascendió o que falleció o que murió, la oración le ayuda a encontrar la paz. Pero no necesariamente es la oración en sí, porque la oración puede ser dirigida a un Dios, puede ser dirigida al universo, puede ser dirigida a la divinidad, o no puede tener un enfoque exacto. No es necesario pertenecer a una religión para hacer una oración, por si acaso. Oración o orar significa conectar con la divinidad o con lo más puro y superior a nivel espiritual. Entonces, cuando tú haces una oración, ya entras en un estado de paz. Ese estado de paz te eleva y esta vibración se transmite al ser querido o a aquel que falleció. Si nosotros, por ejemplo, oramos con rabia, con tristeza o desde emociones negativas, al final lo que vamos a estar transmitiendo es esas emociones negativas. Por eso yo digo que es conectarte con esa parte superior tuya. A algunos le decimos el yo superior,
Otros le dicen un estado superior de conciencia, otros ni siquiera le ponen nombre a eso, pero es conectar con lo más superior. Sentimientos positivos, o sea, esto significa que tú cuando pienses en esa persona o en ese ser, le transmitas sentimientos de amor, de agradecimiento, de reconocimiento, por ejemplo, de honrarle, o sea, cosas que tienen que ver con el sentir más elevado, porque de esta manera también nosotros elevamos el recuerdo de la persona y elevamos el alma de esa persona, o de la mascota. Recordarles con amor. Bueno, yo creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores o equivocaciones o hemos hecho, incluso sin querer, daño a otras personas. Y cuando nosotros recordamos un ser querido, tenemos la opción de recordarles desde lo negativo, lo mal que se portó con nosotros, o desde lo positivo, que es lo bueno que nos entregó. También hay personas que se enfocan ni siquiera en uno o en el otro, se enfocan nada más que en el último momento, en el que, no sé, cuando falleció. Y es por esta razón de que incluso hay personas que cuando ya saben que van a morir, eligen morir solos, porque no quieren que les recuerden en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo importante y lo más sano es recordar a la persona con lo positivo, con lo bueno, con lo que nos entregó positivamente, más allá de que si cometió errores o se portó mal o si hizo algo, eso ya es parte del karma y del dharma que le va a tocar ajustarse espiritualmente. Eso va más allá de nosotros. Entonces, si nosotros les recordamos con amor, vamos a elevar ese sentimiento hacia el ser querido y además le vamos a transmitir agradecimiento. La mejor manera de recordar a aquel que falleció o que murió es en base a los momentos felices o positivos que compartimos con él o con ella, o con ese ser. O sea, independiente de su género, da lo mismo, o de su especie. Lo positivo que nos entregó, a eso le tenemos que dar poder, más que a las situaciones negativas. Intención de trascender hacia la luz. Cuando una persona ha fallecido recientemente, puede pasar por una etapa de shock también. Y esto les pasa a algunas almas, que son las que fallecen repentinamente o cuando es algo como muy fuerte, no sé, como cosas dramáticas, así como homicidio, accidentes, cosas así. Entonces la persona desde el otro lado queda en shock todavía, como todavía está atada al cuerpo físico y a los planos terrenales, aunque no tenga el cuerpo físico, todavía tiene parte de la personalidad y tiende a pensar como lo hacía cuando estaba encarnado o encarnada. Bueno, entonces la persona no sabe qué hacer. Muchas de las almas en pena son almas que ni siquiera se han dado cuenta que murieron. Se han hecho hasta películas de eso, por si acaso. No sé si la han visto alguna vez los otros, pero no son películas espirituales, son películas comerciales nada más. Bueno, en todo caso, dentro de esto que le estoy explicando yo, la intención de trascender es que nosotros le demos la intención de que vaya hacia la luz. O sea, hablarle al ser querido, explicarle lo que sucedió. Si fuese el caso de un ser querido que no se ha dado cuenta que falleció, esta es la forma. Es hablarle, aunque no lo veamos, pero sabemos que está porque no se pasan cosas en la casa, se escuchan pasos, la persona visita la habitación y se siente que abre y cierra la puerta, o las cosas aparecen en lugares desordenados. Por ejemplo, dejaste algo en un lugar y luego aparece en otro. Ahí uno
cuando hay muchas coincidencias de ese tipo, se puede dar cuenta que ese ser querido no ha trascendido, se quedó atado ahí. Se quedó atado al lugar físico y además puede ser que no haya comprendido que pasó al otro plano. Entonces ahí nosotros podemos aplicar esto, la intención de trascender a la luz. Es hablarle al ser querido y decirle que ya está en otra etapa de vida, que es la vida espiritual. En esta etapa de vida espiritual tiene que trascender hacia la luz. Cuando tú pides en la oración el descanso del alma del que falleció, también puedes pedir que se le dé la oportunidad de trascender hacia la luz. ¿Y esto qué significa? Que vaya a los planos superiores lumínicos. Es donde va a encontrar la paz y la tranquilidad. Y luego tenemos el equilibrio interno y emocional del doliente, de la persona que se queda aquí en la tierra. Cuando nosotros hemos vivido la muerte de un ser querido y no logramos restablecernos en nuestra normalidad y equilibrio interno, vamos a estar constantemente pensando en la persona que ya no está o nuestro ser querido y vamos a estar pensando en que ¿qué voy a hacer ahora sin tal persona o sin mi mascota? Esto me duele mucho, etcétera. Todos estos pensamientos, todo esto es como que viajara a nivel energético y llegara al ser querido. Entonces, eso lo retiene, lo ata a estos planos. De hecho, a eso que sucede en biocodificación o biodescodificación se le llama yacente. El yacente es un fallecido que se queda atado a un vivo. Bueno, entonces, cuando nosotros alcanzamos nuestro equilibrio interno, logramos desprendernos del dolor, logramos recuperar nuestra estabilidad, nuestra felicidad, y ya ese ser querido, cuando se conecte con nosotros, o nosotros con él o con ella, solo vamos a conectar desde ese plano, desde la paz, desde la tranquilidad y desde el amor. También le sirve terapias de sanación y liberación. Hay muchas terapias que trabajan el tema del duelo, del dolor, tanto a nivel psicológico como espiritual. También, por ejemplo, las constelaciones familiares ayudan porque, sin embargo, a pesar de que, bueno, no sé si todos lo conocen, pero el tema de las constelaciones familiares se basa en sanar cosas familiares, incluso de personas que ya fallecieron. Entonces, si hubo un rencor o algo que no se solucionó en la familia y ellos fallecieron, en el otro lado, en el lado espiritual, si todavía están atados a la personalidad, siguen en lo mismo, siguen atados al ego, porque el ego es parte de la personalidad. Entonces siguen en los mismos enfrentamientos, discusiones, peleas, pero estando en ese otro plan. No logran encontrar su paz. Entonces ahí uno puede hacer terapias que ayuden a eso. Bueno, la biocodificación igual también trabaja esta área. Y de liberación, porque a veces estas almas están tan atadas a estas cosas físicas, que pueden ser cosas materiales, que la única forma de liberarles es hablándoles y que comprendan que ya eso lo tienen que soltar para poder trascender. Y por último, dejar ir. Bueno, este es el más importante de todos, que nosotros seamos generosos o generosas con esa alma. Porque mientras nosotros no queramos dejarlos ir, no se van a ir. Van a permanecer a nuestro lado. El problema es que van a permanecer a la fuerza, no porque ellos quieran. Van a permanecer porque nosotros las retenemos. Una vez una persona me preguntó si era malo hacer altares a los fallecidos. Bueno, respecto a esto, todo depende de la intención con que uno lo haga. Si uno lo hace para honrarles, agradecerles,
no debería haber problema, pero si uno lo hace con la intención de retenerle, sí, ahí sí, porque uno lo mantiene aquí, en este plano. Y también cuando, no sé, por ejemplo, falleció una mascota o alguien que tú querías mucho, y tú todos los días piensas en ese ser, en tu ser querido, y no lo sueltas mentalmente, no lo dejas ir tampoco, lo mantienes aquí. Pero ¿qué pasa cuando lo dejamos ir? Es igual que esta imagen. Cuando lo dejamos ir, la persona o el alma tiene la oportunidad de trascender, volver a su estado más puro e incluso si quiere volver, puede volver reencarnándose en otro ser que puede ser un hijo, un nieto, una nieta, una mascota. O sea, le damos la oportunidad de volver de otra manera. Pero eso no depende de nosotros, depende de ese ser querido, del que ya no está encarnado. Bueno, hasta este punto, ¿alguien tiene dudas, preguntas, consultas o algo que quiera decir? Porque ya vamos a pasar a la parte de la meditación. Yo creo que todos alguna vez hemos pasado por un duelo. Hemos pasado por alguna situación de pérdida de un familiar o de un ser querido. Y lo más importante es, como dije, recordarles con amor. Dentro de las terapias de sanación también están los actos psicomágicos. Un acto psicomágico puede ser encender una vela y decir, enciendo esta vela para agradecer por el alma de tal persona o de mi ser querido o de mi mascota, por el tiempo que me acompañó en vida. O un acto psicomágico también puede ser, por ejemplo, plantar una semilla o una planta y que tú digas, planto esta, no sé, esta flor para que el alma de tal persona pueda encontrar su paz y su felicidad. También otro acto psicomágico es que cuando hemos tenido abortos, ya sea abortos intencionados o no, o pérdidas de bebés, plantar una semilla y cuando tú la plantas, dices, planto esta semilla para darle vida a mi bebé perdido o a mi bebé que aborté, porque de esta manera le damos vida a través de una planta. No le pudimos dar vida a través del cuerpo, pero le damos vida a través de una planta. Otro acto psicomágico puede ser que tú le escribas una carta a tu ser querido, luego la leas y la vas a dejar al lugar donde está, el cementerio, por ejemplo, si está en el cementerio, o si no sabes dónde está, simplemente la dejas en un lugar que para ti sea bonito y te gustaría que esa alma descansara ahí. También puede ser un acto psicomágico, algo que se usa en algunos lugares es tener un globo de estos que son con helio, que flotan, y poner un mensaje y después soltarlo. Y así hay muchos actos psicomágicos como de despedida, porque en el fondo cuando tú te despides del ser querido que estaba encarnado, le das la oportunidad de irse, de transformarse y de trascender a los planos superiores. No se me ocurre otro. Amarilis dice, pero tener cuidado con prender la vela, ya que por esa luz pueden entrar otras entidades del bajo astral, ya que las velas se deben vestir y hacer círculo de protección y más seguro la semilla del globo. Depende, porque no es un acto de magia lo que estamos haciendo, es un acto de oración, de invocación hacia la luz. No, no es tan así, no les voy a enseñar magia aquí, pero gracias a Maril. No, cuando eso tiene que ver con los altares. Los altares son puntos de concentración energética que sí pueden atraer cosas porque se transforman en portales, pero cuando tú prendes una vela, por ejemplo, y, y haces una oración y pides por el descanso de su alma y lo haces invocando a la divinidad,
Ahí no hay mayor problema. No hay mayor problema, pero si te pusiste a hacer trabajos con difuntos de magia, que eso ya tiene que ver con santería y otras cosas nada que ver, entonces no, ahí no les recomiendo eso. Ahora, respecto al tema de los fallecimientos y todo esto, hay una leyenda japonesa que dice que las almas de los difuntos se aparecen en el mundo material a través de las mariposas blancas. Por eso yo partí la presentación con una mariposa blanca. Es un mensaje de que tus seres queridos están bien, al igual que en el colibrí. Cuando aparece un colibrí también es un mensaje positivo para los que estamos vivos o encarnados. Pero, por ejemplo, también puede ser en un animalito que a tu ser querido le gustaba. Por ejemplo, cuando falleció mi mamá, a mí lo primero que se me apareció fue un zorzal. A mi mamá le encantaba el zorzal, ese es un ave. Y lo raro de este zorzal era que solo me miraba a mí. No se movía del lugar que estaba y me miraba y me seguía a todas partes con la mirada. Y eso es raro en un zorzal. Ellos generalmente se escapan de las personas. Bueno, este me seguía y me miraba. Entonces ahí yo pude comprender de que era un mensaje de mi mamá que estaba bien en el otro plano. Y así, ustedes, por ejemplo, si tienen un ser querido y todavía están en esta etapa de duelo, que todavía no la superan, pueden pedirle que le dé una señal de que está bien y la van a recibir de la manera que ustedes se la pidan. Puede ser a través de una mariposa, puede ser a través de una nube, o sea, lo que sea. Ábranse a esas experiencias que son muy positivas también. Y cuando hay un niño que ha experimentado el duelo, ¿cómo tú le explicas a un niño esto? Obviamente no le vamos a llenar la cabeza de información de cosas que no está listo para saber. Entonces a un niño tú le puedes explicar justamente lo que les dije, que es la transformación de la mariposa. Pasamos del estado de oruga al estado de mariposa. Y lo otro, ya no me acuerdo más. Ah, ¿cuánto tiempo permanece el alma en este plano físico? Más o menos en duración normal, sin que haya habido alguna retención o algo entre medio que la mantenga aquí. Más o menos, de acuerdo a las religiones, a los estudios de espiritualidad que he leído, he tomado, es como 3 meses después de que desencarnó. Y pasado ese periodo, lo normal es que vaya ya desprendiéndose aquí de lo físico. Lo mínimo es 3 días. Por eso se vela a las personas 3 días. Y cuando la persona ha sido incinerada, es menor el tiempo porque es menor también su conexión con el cuerpo físico. Alinka me dice que son 49 días en el budismo. ¿En serio? A ver. Vamos a ver. Sí, es que haz de cuenta que están separados en 7 días. Entonces, lo que se dice es que, o sea, los 49 días son para que puedan seguir en la rueda del samsara y renacer a otra vida. Y esos 49 días se dividen entre 7 para hacer cada 7 días. O sea, cada 7 días esa mente que está esperando el siguiente cuerpo, si es que quiere reencarnar, busca de acuerdo a cómo haya fallecido. Entonces, eso es lo que se maneja hasta 49 días, porque nosotros hacemos oraciones y se dejan 49 días justamente en nuestro libro de oración para que tenga un buen cruce al bardo. Ya, bueno. Gracias por compartirlo. Yo creo que
igual depende de cada persona, no creo que en todo sea igual, porque, por ejemplo, hay personas que permanecen más tiempo justamente por estas ataduras que tienen con lo físico o con los seres queridos y todo esto. Y hay otros que se van antes, entonces depende. En todo caso, lo más importante es que nosotros trabajemos aquí, en el plano físico. Ah, y lo otro que me han preguntado también es respecto a las almas de las personas que se suicidan. Bueno, las personas que se suicidan no es que pasen a este proceso directamente y es porque terminan su contrato antes del tiempo que debería ser. Eso es lo que he logrado comprender también de los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, cuando termina con su vida encarnada antes del tiempo que tenía proyectado vivir, después tiene que continuar con ese periodo al otro lado. Entonces se quedan aquí en pena hasta que cumplen el periodo de tiempo que le tocaba vivir o hasta que se le autoriza a seguir a los planos superiores. Entonces siempre la oración, la sanación y todas estas cosas van a ayudar a las almas que están allá. Bueno, y la meditación que vamos a hacer es para superar el dolor, el duelo, o sea, lo de los vivos. Así que ahora vamos a pasar a eso. Ya para eso tienen que recordar a un ser querido que falleció o que murió. Puede ser algún familiar, alguien que hayan querido mucho, puede ser una mascota. Y si no tienen a alguien, entonces elijan a alguien de su árbol genealógico que ya no esté con vida, porque también le va a servir para sanarse. Ya, y vamos a cerrar nuestros ojos, que no les interrumpan durante todo este periodo de tiempo que vamos a estar, que va a ser aproximadamente una media hora más. Voy a silenciar aquí los micrófonos. Ya. Vamos a respirar profundo. Liberamos a través de la respiración tensión, estrés, ansiedad, angustia. Respiramos profundo. Inspiramos y soltamos. Vamos relajándonos profundamente. Relajamos todo nuestro cuerpo, todos nuestros músculos. Muy bien. Vamos relajándonos cada vez más a medida que vamos respirando. Vamos sintiendo esta relajación en todo nuestro cuerpo. Muy bien, siente esa relajación en todo tu cuerpo, en todo tu ser, en cada parte de ti y en cada lugar.
Y a medida que te vas relajando, vas liberando tu mente de pensamientos, como si los pensamientos se convirtieran en aire y salieran a través de tu respiración. Respiramos profundo. Vamos exhalando, soltando el aire. Siente esta relajación en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Muy bien. Y ahora te conectas a la fuente divina, visualizando un canal de conexión que sale desde tu chakra corona o desde lo más alto de tu cabeza hacia la fuente divina de luz de más alta vibración. Baja una energía que te protege y te contiene. Una energía de luz y de amor universal. Y visualiza un lugar de paz y tranquilidad. O imagina un lugar de paz y tranquilidad para ti. Puede ser el lugar que tú elijas. Conecta con ese lugar y tu yo superior. Esa parte sabia tuya. Vas sintiendo esta relajación estando en ese lugar de paz y tranquilidad. Y quizás puedas ver el paisaje alrededor en el lugar en que te encuentras, ese lugar de paz y tranquilidad. Quizás puedas sentir la temperatura de ese lugar, los aromas. Y cada vez te vas relajando más y más. Estando en ese lugar de paz y tranquilidad, pide que aparezca tu ser querido que falleció o que murió. Cuando lo veas, exprésale tu amor. Puede ser que se aparezca como una imagen, como una luz, como una sensación, o simplemente veas un recuerdo de esa persona. De todas maneras está bien.
de la manera que se aparezca está bien. Exprésale tu sentir, tu dolor. Ya sea por su muerte, porque ya no está. Exprésale todo lo que tú sientes internamente respecto a la situación, del modo que ocurrió. Puedes hacerlo mentalmente o en voz alta. Lo importante es que eso le llegue a tu ser querido. Si tienes dudas, le puedes preguntar qué le pasó, qué pasaba, y permite que te responda. Quizás te responda con palabras, con un sentimiento, con una imagen, o simplemente se manifieste una luz o un cambio de color. Muy bien. Ahora respóndele respecto a lo que te dijo, si es que tienes alguna respuesta para eso. Y si no, simplemente nuevamente exprésale tu amor. Le puedes decir te amo o sentir ese amor hacia esa persona o hacia tu ser querido. Y le dices, gracias por todo el tiempo que me acompañaste o que estuviste conmigo.
También agradécele por las cosas buenas y positivas que hizo por ti. Y le dices también, perdóname o te perdono. Si hubiese algo pendiente por solucionar. Le dices, te honro. Honro tu memoria y tu existencia. Y por haber sido parte de mi vida. Y si es un familiar, por haber sido parte de mi familia. Muy bien, entonces, ahora te puedes despedir de tu ser querido. Le dices que le deseas paz, iluminación, amor, para que pueda trascender hacia lo divino, hacia lo superior. Y le dices también las palabras que tú escojas. Te despides y le visualizas que se aleja hasta desaparecer.
Cuando ya se haya ido tu ser querido, puedes volver a este momento, a este lugar y conectar con este momento presente, el aquí y ahora. Conectas con tu cuerpo, con tus pies, con tus manos y abres tus ojos. Ya vamos abriendo los ojos, vamos volviendo a este momento, a este lugar. Y con esto estamos finalizando el día de hoy. Si les gustaría conocer más respecto a este tema que hemos visto, les recomiendo unos libros, que es el libro tibetano de los muertos. Aquí explican varias etapas y cómo ayudar a algunas personas que están en esto de la transición. También puedo recomendarles, no lo tengo aquí. Se me quedó en otro lado. Bueno, pero hay libros también de espiritualidad. O incluso pueden ver la película Nuestro Hogar, de Chico Javier. Él es un medium que dejó varias películas que hablan de esto que sucede al otro lado. Que también les recomiendo mucho ese tipo de lectura porque les abre un poco más el conocimiento y la mente respecto a todo esto. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera decir. Les agradezco que hayan participado, que estén conmigo en esta sanación y también por todos aquellos seres queridos que ya partieron. Les agradecemos a ellos también que están acompañándonos desde ese otro plano. Me despido entonces por hoy, les mando un gran abrazo, un beso y nos estamos encontrando en un próximo taller. Que estén muy bien. Gracias.